Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. Les presentamos las noticias más destacadas de Europa y del resto del mundo. Vamos enseguida con los titulares. El presidente mexicano López Obrador y el estadounidense Donald Trump comparten halagos durante su encuentro en la Casa Blanca y evitan tratar todos los temas espinosos. Cataluña y Baleares hacen obligatoria la mascarilla mientras crece la inquietud en España por la multiplicación de los brotes activos de coronavirus por todo el país. Fondo de recuperación de la UE tras el coronavirus. Los líderes europeos intensifican los encuentros para aclarar sus posturas de cara a la próxima cumbre en Bruselas. Nueva jornada de protestas y violencia en Serbia contra el presidente Vučić y su gestión de la pandemia. Decenas de personas resultan heridas. Dos hombres y un mismo propósito: evitar a toda costa cualquier tipo de confrontación. La reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador ha sido un jardín de halagos. El presidente estadounidense ha llamado amigo a su homólogo mexicano y ha dicho que los mexicanos son gente fantástica. AMLO, entre tanto, ha agradecido a Trump que no haya tratado a México como una colonia. No ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. No se ha abordado ninguno de los temas espinosos, como el muro fronterizo, la migración, el narcotráfico, las armas o el sector energético. Tampoco se ha hecho público ningún nuevo acuerdo, más allá de la firma de un comunicado conjunto para celebrar la entrada en vigor el pasado día 1 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, convertido en eje del encuentro. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también invitado, justificó su ausencia por problemas de agenda. López Obrador y Trump compartieron después una cena con empresarios de ambos países. Posteriormente, el presidente estadounidense ahondó en las alabanzas a México y a los inmigrantes mexicanos, en contraste con los insultos que profirió contra ellos en el pasado y con su empeño por acabar con el programa DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes conocidos como los soñadores. Solo quiero decirle que es un enorme privilegio que esté hoy con nosotros y poder tenerle como mi amigo. Tenemos una gran relación desde el principio, dice Trump. En Estados Unidos hay una extraordinaria contribución de los México-estadounidenses en cada industria, cada comunidad y cada faceta de nuestra nación. Del arte al comercio, de la ciencia a la medicina. La gente de México es increíble. Muchos analistas consideran desafortunado el momento elegido por López Obrador para esta visita, a menos de 4 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que Trump se juega la reelección. En España, la inquietud aumenta al mismo ritmo que se multiplican los brotes de coronavirus. Ya son casi 70 diseminados por toda la geografía. Este miércoles se registraron en el país 257 nuevos contagios, la cifra más alta desde el final del confinamiento. Una situación que ha llevado a Cataluña, pero también a las Islas Baleares, a imponer la mascarilla obligatoria en todos los espacios exteriores. Preocupa en particular la situación en las comarcas de Segrià, en Lleida, A Mariña, en Lugo, así como en la localidad de Ordizia, en Guipúzcoa. No podemos relajarnos. Estamos en un momento crucial para poder contener los contagios en esta comarca. De las decisiones que adoptemos y de la actitud de las personas implicadas dependerá no tener que tomar en el futuro medidas más drásticas. En Grecia inquieta el creciente número de casos de coronavirus importados desde que el país reabrió sus fronteras al turismo, en especial por la propagación a zonas que hasta ahora no habían sido afectadas, como los 4 positivos de turistas serbios y búlgaros que han sido detectados en la isla de Tasos. Del otro lado del Atlántico, Estados Unidos ha superado los 132.000 muertos y ha alcanzado otra barrera simbólica, la de 3 millones de casos confirmados, superando los 2,6 millones de Asia y los 2,5 millones de Europa. El vicepresidente estadounidense Mike Pence indicó que los esfuerzos del grupo de trabajo de la Casa Blanca se están centrando en los estados que concentran la mitad de los nuevos contagios: Arizona, Florida y California. Los gobernadores de cada uno de esos estados han tomado medidas enérgicas, asegura.
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, él mismo enfermo de COVID-19, ha sancionado con 14 vetos una ley para proteger de la pandemia a los territorios indígenas. Una ley que obligaba al gobierno, entre otras cosas, a asegurar a los pueblos originarios el suministro de agua potable y de materiales de higiene. La polémica acompaña a Bolsonaro, de quien se ha hecho viral un vídeo en el que se le ve tomando hidroxicloroquina, el polémico medicamento cuya utilidad contra el coronavirus no ha sido convalidada por los científicos. A Mariña, en la región española de Galicia, es uno de los territorios en los que las autoridades han establecido un confinamiento perimetral por un rebrote de coronavirus. Los 70.000 habitantes de esta zona turística costera de la provincia de Lugo, bañada por el mar Cantábrico, vuelven a vivir con algunas restricciones. En esta playa del municipio de Ribadeo, una de las más visitadas de España, la mascarilla es obligatoria, como en toda la comarca de A Mariña. La mascarilla es obligatoria, aquí, en todos lados, dentro y fuera, en la calle. Este miércoles el rebrote sumaba 144 casos activos tras notificarse 23 nuevos positivos, la mayoría asintomáticos o con cuadros leves, aunque 5 personas están hospitalizadas. Algunos médicos denuncian en la prensa local la persistente falta de medios en los servicios de atención primaria para garantizar el control del rebrote. Ribadeo es una localidad de 10.000 habitantes situada en la zona oriental de la comarca. Los pocos turistas que había en sus calles han desaparecido tras decretarse el domingo el confinamiento perimetral. Xa se pode observar as calles que a verdade é que hai unha soledade absoluta, máis todo o turismo que marchou onte, bueno, a verdade é que estamos un pouco nerviosos. Otro motivo de preocupación son las elecciones regionales convocadas para el domingo. Las dudas sobre la evolución del rebrote generan inquietud entre los vecinos que ven cómo el turismo no será el revulsivo prometido por los políticos. Dando xa tranquilidade á xente de que, bueno, de que Galicia era un destino seguro, de que o turismo podía ser bon, que bueno, que había que apostar por Galicia para volver a levantar a economía, e bueno, visto está que as presas non foron nada boas. Los más jóvenes pasan estos días como pueden. Los grupos están limitados a un máximo de 10 personas. Además de las recomendaciones oficiales, no faltan los consejos de la familia. Que teñamos cuidado pola xente maior e pola xente de risco. Exactamente, que poñamos a mascarilla, que limpiemos as mans continuamente. Con los rebrotes, la mascarilla y la distancia social se imponen. Tenemos que tener separación, ¿no? Todo el mundo debe ser capaz de ponerse en el lugar del otro. Angela Merkel ha defendido con estas palabras en Bruselas que la cohesión entre los países de la Unión Europea para superar la crisis económica provocada por el coronavirus no es un gesto humanitario, sino una inversión sostenible. Entre tanto, en Madrid, Sánchez y Conte urgían a la UE a cerrar un acuerdo sobre el Fondo de Reconstrucción tras la COVID-19. Imaginen lo que significaría no perseguir, no lograr una respuesta europea fuerte y coordinada. Destruiríamos el mercado común. Destruiríamos las cadenas de valor europeas. Destruiríamos también nuestras economías. Y toda Europa sería menos competitiva a nivel mundial. En una reunión virtual bajo el título de Europa sin censura, los líderes de los países de Europa del Este abogaban por obtener un compromiso en relación con el marco financiero multianual. A los húngaros no nos gusta abordar las crisis con préstamos, pero en estos momentos tenemos que aceptar este enfoque para ayudar a los países que se encuentran en apuros. Por eso la posición de Hungría es muy clara. Si se quiere crear este tipo de crédito, la distribución debe ser justa, debe ser flexible y no política. Por ello, creo que vamos a tener negociaciones muy intensas la semana que viene en Bruselas. El Fondo para la Recuperación de la UE centrará los debates en la próxima cumbre europea, la primera reunión a la que los políticos acudirán en persona desde que la COVID-19 paralizase el viejo continente. La española Nadia Calviño, el luxemburgués Pierre Gramegna y el irlandés Pascal Donohoe. Estos son los tres candidatos a presidir el Eurogrupo.
La votación se celebra este jueves y el ganador necesita el apoyo de al menos 10 de los 19 ministros de Finanzas de la eurozona. La votación es secreta y puede ser necesaria una segunda vuelta. Y los expertos advierten sobre la responsabilidad que acarrea el cargo. Lo que él o ella podría tener que afrontar es un nuevo problema en la eurozona. Y el nuevo problema podría surgir en el sistema bancario. Si llegara una crisis bancaria sistémica el próximo año, el Eurogrupo tendría que desempeñar un papel súper importante. Debería tratar de resolverla sin recurrir al dinero de los contribuyentes nacionales. Pero su primera tarea será hacer frente a la crisis post-COVID. En declaraciones a Euronews, el candidato irlandés ha hablado sobre la condicionalidad de las ayudas. En relación con el Fondo de Recuperación, creo que lo apropiado es que la condicionalidad se base en criterios estrictamente económicos. Y lo digo simplemente porque la magnitud de la crisis económica nos obliga a intervenir rápidamente, entre 2020 y principios de 2021. Me temo que esta es una crisis económica que puede agravarse todavía más. La ministra española parte como favorita. Cuenta con apoyos importantes, como el de la canciller alemana Angela Merkel. Pero el candidato irlandés es un peso pesado del Grupo Popular y no se puede dar nada por sentado. Cuando Nadia Calviño abandonó Bruselas para asumir la cartera de Economía del primer gobierno de Pedro Sánchez, hubo un suspiro de alivio en muchas capitales europeas. En un momento en el que España giraba hacia la izquierda y en el Parlamento se disparaba el peso de la extrema izquierda, Calviño era la garante de ese rigor presupuestario que receta Bruselas para las economías en crisis. Cuando el pasado mes de enero se formó el segundo ejecutivo de Pedro Sánchez, el primero de coalición de la historia de España, Calviño fue ascendida a la vicepresidencia, en parte para que hiciera de contrapeso frente a las demandas presupuestarias de la formación izquierdista Unidas Podemos. En distintas ocasiones, la vicepresidenta económica ha sacado a relucir su ortodoxia financiera y ha llegado a oponerse frontalmente al acuerdo entre partidos políticos que pretendía derogar por completo la reforma laboral que había aprobado el Partido Popular. Casada y madre de 4 hijos, Nadia Calviño es licenciada en Economía y Derecho y habla con soltura inglés, francés y alemán. Esta rara avis de la política española goza de una reputación intachable en la Comisión Europea, donde trabajó durante 12 años, los últimos 4 como directora general de presupuestos. En Bruselas siempre ha recibido una cálida acogida durante sus viajes en calidad de ministra de Economía. Sus buenas relaciones con políticos y altos funcionarios la podrían ayudar en la difícil labor de coordinar a los ministros de Economía de la zona euro al frente del Eurogrupo, al tiempo que seguir defendiendo los intereses de España en una institución clave para la reconstrucción de la economía europea tras el devastador paso de la pandemia. Ahora sí. Sánchez asegura que las noticias sobre el rey Juan Carlos son inquietantes y perturban a todos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, agradeció a Felipe VI que se haya distanciado de las nuevas informaciones de los negocios ocultos del rey Juan Carlos. El gobierno español desvincula a la institución de la corona y a Felipe VI de las actividades de Juan Carlos I. Mira, es evidente que estamos siendo testigos, el conjunto de la población española, de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente. Lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco. Las últimas noticias sobre Juan Carlos de Borbón se refieren a las comisiones recibidas por el anterior jefe del Estado español en relación con la adjudicación de un contrato de tren de alta velocidad a la Meca. Juan Carlos de Borbón habría transferido a una cuenta de la alemana Corinna Larsen un importe de 65 millones de euros. Protestas en Serbia contra las restricciones del coronavirus. Nuevos enfrentamientos durante las manifestaciones en las que miles de personas en Belgrado y Novi Sad se opusieron a las medidas sanitarias contra la epidemia de COVID-19 en Serbia.
La nueva protesta en Belgrado se produce después de una violenta manifestación en la noche del martes. En Belgrado, la policía lanzó gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Los agentes recibieron piedras, bengalas y otros objetos cuando estaban desplegados frente al Parlamento serbio. Las protestas se producen poco después de que Vučić acusara a los que tildó de derechistas, criminales y opositores de los primeros enfrentamientos que se saldaron con 60 heridos, 43 de ellos policías. Las infecciones de COVID-19 están subiendo notablemente en Serbia en las últimas semanas. Los hospitales en el país balcánico están cada vez más desbordados con enfermos de coronavirus. El coronavirus no ha podido con la marcha anual en recuerdo de la masacre de Srebrenica, de la que se cumplen 25 años. Un centenar de personas han recorrido 100 kilómetros por los bosques de Bosnia en una marcha por la paz de 2 días. En tiempos normales son miles los asistentes venidos de diferentes países, pero en plena pandemia solo los supervivientes o sus descendientes están presentes. Esto significa mucho para mí. Volver aquí 25 años después y ver por dónde caminé, por dónde caminaron mis amigos, mis familiares, mi propio hermano, que entonces tenía 19 años, mientras huíamos, significa mucho para mí. Dios, no permitas que le vuelva a pasar a alguien. El genocidio de Srebrenica comenzó el 11 de julio de 1995 en una zona previamente declarada como segura por las Naciones Unidas durante la Guerra de Bosnia. Soldados serbobosnios al mando de Ranko Mladić sitiaron la ciudad y durante varios días asesinaron a unos 8.000 varones musulmanes de todas las edades. Fue la peor masacre en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora se han encontrado los restos de más de 6.600 personas enterradas en Potocari, donde hay un centro conmemorativo. Este sábado serán enterradas allí otras 8 víctimas. Convocan a elecciones generales para el 11 de abril del 2021 para la elección de presidente de la República, vicepresidentes, congresistas. De esta manera, el presidente Martín Vizcarra ha convocado a elecciones generales en Perú. Lo ha hecho en medio de un clima de tensión con el Congreso, al que acusa de obstaculizar sus reformas políticas. De hecho, Vizcarra ha puesto fecha a estos comicios adelantándose a la Cámara Legislativa, que buscaba postergar el llamamiento a las urnas. El presidente se ha dirigido después a los miembros del Congreso, a los que ha convocado a trabajar juntos para culminar las reformas que necesita el país y que prevén, entre otras medidas, la retirada de la inmunidad a los legisladores. Bien, señores congresistas, trabajemos juntos para concluir la reforma política y concluir la reforma del sistema de justicia. Sí hay tiempo suficiente de hacerlo, hagámoslo bien. En Colombia ya son al menos 21 los muertos como consecuencia del incendio que el pasado lunes devoró un camión cisterna, quemando a todas las personas que lo rodeaban. Entre los heridos, medio centenar, algunos siguen muy graves. Eder cuenta el horror que vivió. Oh, eso fue invivible, mi hermano. Eso fue algo como algo que uno no le puede decir ni a su peor enemigo. Eso morir así, eso es teso, ¿vale? Yo que lo viví en carne propia. Pese al estado en el que le dejó el accidente, Eduardo se siente afortunado. Sí, señor, claro, sentí que volvía a nacer. Porque cuando eso explotó sentí la candela del infierno encima de mí. El accidente ocurrió mientras decenas de personas saqueaban un camión cisterna que se había volcado cuando se desplazaba entre las ciudades de Barranquilla y Santa Marta. La mayoría de los muertos y heridos venían del municipio de Pueblo Viejo, donde viven unas 33.000 personas sin agua potable y junto a una ciénaga contaminada. Aquí ninguno fue con agua, sino como se volteó, tenemos los niños con hambre. Sí, la primera necesidad como está viendo el agua. Ya nos despedimos, les dejamos con nuestro No Comment del día y les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!
Les 3 banderoles sont ici, à 80 mètres de haut, au-dessus de Notre-Dame de Paris.